Hola a todos. Yo soy Tamir Ben Ezra, soy abogado, ¿cierto? Y trabajo en la Fundación Apoyo Jurídico, que en conjunto con la Fundación de Adultos Mayores vamos a hacer una... Aquí, espera, voy a silenciarlo, eso sí, porque si no se escuchan las voces del fondo. Perfecto. Bueno, como les decía, mi nombre es Tamir, yo trabajo en la Fundación Apoyo Jurídico, que en conjunto con la Fundación Adulto Mayor organiza ciertas charlas, ¿verdad? En esta pasada se trata de una charla relacionada con la salud, ¿ok? Vamos a hablar, yo les voy en realidad a explicar algunas cuestiones, más que explicar, la idea es que podamos quizás conversar un poco. La idea es que la charla sea lo más amigable posible, ¿cierto? No hablar con tanto tecnicismo que a veces ni yo entiendo, sino que ojalá que ustedes se queden con ciertas ideas generales de ciertos derechos y de cómo tienen que funcionar algunas instituciones, y que básicamente sepan que frente a ciertas omisiones o ciertas transgresiones ustedes tienen algunos mecanismos para reclamar, ¿ok? Voy a tratar de no extenderme mucho para no darles la lata. Pero a ver, básicamente lo que es importante es que desde julio del año 2019 se promulgó una ley, que es una ley bien importante. ¿Por qué es importante la ley? Porque, bueno, es una ley que básicamente dice, considerando la Constitución Política de la República, ¿verdad?, de Chile, considerando muchas reglas vigentes chilenas también, y algunas disposiciones internacionales, como por ejemplo algunas de la Convención de las Naciones Unidas y también otras de la Convención Interamericana, podemos con eso básicamente concluir que las personas mayores de 60 años tienen ciertos derechos especiales, ¿ya? Relacionados con la salud, ¿ok? En esta charla vamos a explicar un poco en qué consisten esos derechos, bien en abstracto, como yo les explicaba. No es una charla de auge, ¿ya? Sino que es una charla de ciertos derechos concretos que tienen las personas mayores de 60 años. Y como les decía, la idea es que ustedes se queden con ciertas nociones de algunos principios que el sistema de salud tiene que considerar en el día a día, ¿ya? ¿Me siguen hasta aquí? Doña Carmen, ¿usted me sigue? Bien, puede hacer eso, excelente. Bueno, ante todo, ustedes tienen que saber que las personas mayores de 60 años tienen el derecho a ser tratadas dignamente, ¿ok? En cuanto a la salud que reciben. ¿Eso en qué se materializa? En que si ustedes van a un prestador de salud, y esto es incluso más amplio que los derechos concretos que significa la atención preferente. O sea, antes que eso, ustedes tienen el derecho a ser tratados dignamente. Eso es lo primero. Esto se materializa en que ustedes tienen derecho a ser portadores de un lenguaje que tiene que ser adecuado, ¿cierto? Que tienen que ser tratados con cortesía, y una cuestión bien relevante, que tienen un respeto especialísimo en cuanto a su honra y su vida privada. Entonces, de repente, no sé, ustedes pueden estar en un centro de salud y ven que les quieren tomar una foto, o les quieren pedir datos adicionales, o les piden demasiada información. A veces eso no se puede hacer, ¿ok? Cuando yo me refiero a prestadores de salud, ustedes tienen que saber que la ley regula distintos tipos de prestadores. Hay prestadores institucionales y hay prestadores que son individuales, ¿ok? Eso es cuando yo digo prestador. Y bueno, entendamos por prestador básicamente el centro de salud donde una persona puede llegar a asistirse. En la misma línea de lo que les venía diciendo, y antes de hablar de los derechos preferentes, ¿cierto?, de las personas mayores de 60 años, los prestadores de salud, ¿cierto?, para poder tratar a las personas dignamente, tienen que considerar ciertas reglas de accesibilidad, ya que son unas cuestiones más o menos técnicas en las que no me voy a detener. Yo creo que a ustedes tampoco les va a importar mucho, pero para que ustedes sepan, los prestadores de salud tienen que contar con ciertas reglas de accesibilidad universal y ciertas reglas de accesibilidad comunicacional, ¿ok? Y con eso ellos tienen que recordar el hecho de que tienen que transmitir
un lenguaje adecuado, que ustedes tienen que ser tratados con cortesía, que ustedes tienen que ser respetados en cuanto a su honra y a su vida privada. Ahora bien, vamos a lo más concreto. Porque ustedes se preguntarán en qué se concreta esto de que las personas mayores de 60 años tengan un derecho a una atención preferente. Que eso es lo que dice la ley. La ley es la ley, para que se acuerden, la ley 21.168. La ley 21.168 que se promulgó el año 2019. Ok, bueno. La atención preferente consiste básicamente, vamos a distinguir en dos grupos de atenciones, ¿cierto? Las personas pueden ir a un centro de salud buscando, por ejemplo, atención primaria o, por ejemplo, atención de urgencia, ¿ok? Una atención primaria podría ser, por ejemplo, una consulta de salud. Don Juan Ramos León necesita ir a hacerse un chequeo general o dice, oye, ¿saben qué? Quiero saber cómo tengo los triglicéridos, quiero saber cuánto colesterol tengo, voy a ir a una consulta solo. Entonces, cuando hablamos de atención preferente, ¿cierto? Y estamos hablando de una consulta de salud, no estamos hablando de una operación, no estamos hablando de un examen concreto, sino de una consulta con un médico, por ejemplo. La atención preferente supone que ustedes tienen el derecho, las personas mayores de 60 años tienen el derecho para que se les dé un número, ¿ok? Para pedir un día y una hora. Puede pasar que eso sea el mismo día en que ustedes van, o puede pasar que quizás el sistema esté medianamente colapsado y eso no puede hacer en ese mismo día, ¿ya? Hay ciertos criterios de urgencia de repente también en función de la atención que uno necesita. Pero dicho eso, y en función del derecho que ustedes tienen para pedir un día y una hora, ¿verdad? También tienen el derecho a que se les asigne un día y una hora, ¿ok? A que se les asigne el día y la hora, y eventualmente que tengan una asignación aún más prioritaria por si hay una necesidad que es urgente. ¿Ok? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con la urgencia? Aquí estamos hablando por ahora solo de consultas médicas, después les voy a hablar de qué pasa con los medicamentos, qué pasa, por ejemplo, con exámenes, qué pasa con procedimientos, ¿ya? Pero estamos hablando de consultas médicas. Entonces también podría pasar que ustedes tienen una urgencia, y ustedes llegan de urgencia a un prestador de salud. Ahí la cuestión es un poco más complicada porque este derecho a atención preferente se ve un poco atenuado, ¿ya? Porque hay ciertas distinciones. De repente las personas dicen, oye, saben que yo estoy aquí, tengo una urgencia, hay una ley de urgencia, ¿qué pasa? No me atienden. Las urgencias no necesariamente son urgencias. Ya uno de repente piensa que son urgencias, pero cuando uno llega buscando atención preferente, los centros de salud tienen que priorizar la atención, ¿ya? Y cada centro tiene un criterio de priorización, que como les decía, no necesariamente va a estar determinado por la edad que ustedes tengan. Ese criterio, ¿ok? Opera en función de dos cuestiones que son relevantes. Por un lado, si un riesgo vital o un riesgo de una secuela grave, como por ejemplo la pérdida de una extremidad del cuerpo, o si no hay un riesgo vital o el riesgo de una secuela grave, y solo tiene que considerarse, digamos, que la persona tiene derecho a una atención preferente. Por ejemplo, si va una persona mayor de 60 años a un centro de salud con una emergencia, y en ese centro de salud hay una persona de 20 años que está con riesgo vital, esa persona de salud por ley, perdón, esa persona con riesgo vital de salud por ley tiene preferencia, ¿ok? Aun cuando tenga 20 años, ¿ya? Entonces, bien importante que ustedes consideren que la ley de urgencia es un poco más restrictiva, ¿ya? O los casos de urgencia son un poco más restrictivos. Y ahí es importante distinguir si de repente en ese mismo momento hay personas con riesgo vital o personas con riesgo de perder una extremidad, por ejemplo, que sería una secuela grave. Una persona, por ejemplo, con FONASA, en riesgo vital, por ley, tiene el derecho de asistirse en cualquier prestador de salud. ¿Ya? Puede ser una clínica, puede ser un hospital, puede ser lo que sea. El lugar los tiene que atender. Y eventualmente después puede pasar que exista un copago, cuestiones de ese tipo, o que ustedes lleguen a un prestador privado y ese prestador privado después los derive a otro que
que sea más adecuado, pueden pasar cientos de cosas. Las personas con riesgo vital en Chile tienen que ser atendidas donde sea que estén. O sea, si yo me corto la mano y tengo acá al lado lo que sea, yo voy y me tienen que atender. O sea, no me van a decir, chuta, tenéis que esperar y me estoy desangrando en el momento. Eso no es así. ¿Ok? Entonces, eso respecto de las atenciones, por ejemplo, las consultas. ¿Cierto? Hablábamos de que pueden haber contextos de atención primaria, como una consulta médica normal, o contextos de atención por urgencia. Tienen que saber ustedes también que en el contexto de una consulta médica, por ejemplo, a la que ustedes tienen derecho preferente, también puede haber una interconsulta. De repente el médico general puede decir, oye, ¿saben qué? La señora Nancy o la señora Silvi necesitan ir a otro lugar porque necesitan un especialista o necesitan una subespecialidad. O yo no soy experto en esto. Ustedes también tienen derecho preferente a la interconsulta, ¿ok? Y eso puede significar que los deriven con otro médico en el mismo centro de salud al que ustedes asistieron en primera ocasión, o que tengan que asistir a un centro médico diferente, ¿ok? Entonces, bueno, les venía yo contando un poco, recapitulando, que las personas mayores de 60 años, ¿cierto?, tienen un derecho de salud preferente, y que antes que eso tienen el derecho a ser tratadas dignamente. Y veníamos hablando en cuanto al derecho de salud preferente, que bueno, la atención preferente se concreta en, por ejemplo, las consultas médicas. Pero también la atención preferente se concreta en cuestiones como los medicamentos, ¿ok? Ustedes también, las personas mayores de 60 años, tienen derecho, ¿cierto?, a que se les emita y se gestione, probablemente por consecuencia de una consulta médica, una receta médica que prescriba algún medicamento. ¿Ok? Ustedes tienen ese derecho, a que se les emita y se les gestione una receta médica para que se suministre un medicamento. En consecuencia, si ustedes tienen verdad el derecho a que se les emite y se les gestione una receta médica para la suscripción, digamos, para el suministro de un medicamento, también tienen el derecho, naturalmente, de que se les entregue un número para que se les pueda, la ley dice un número, ¿cierto? Entrega de número para dispensación en farmacia, o sea, la entrega de un número para que una farmacia, ¿cierto?, les entregue el medicamento. Y eso puede variar, ¿cierto?, porque probablemente las personas mayores de 60 años van a ir a la farmacia, ¿cierto?, a buscar el medicamento que les prescribió el profesional, pero de repente puede haber una persona con discapacidad que no puede llegar a la farmacia y que necesita que el medicamento se le mande a su domicilio o a su casa, ¿ok? También existe ese derecho. Y también existe un derecho a que haya una asignación prioritaria en función de supuestos de urgencia, ¿ok? O sea, también existen supuestos de urgencia en el contexto de los medicamentos. Pero básicamente eso. Está el derecho a que se le entregue una receta médica, está el derecho a que en función de esa receta médica se le suministre el medicamento, y está el derecho de que hay una entrega urgente, ¿ok? Entonces pasamos ya por dos cuestiones concretas de la atención preferente. Las consultas o la atención primaria de urgencia, los medicamentos, ¿verdad? Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con los exámenes? ¿Qué pasa con las intervenciones quirúrgicas? ¿Cierto? Porque uno cuando va al médico, uno va al médico porque puede que se cortó un pie y llegó al médico, o puede que le duele la espalda y llegó al médico, o se tiene que ir a hacer un examen de sangre, ¿verdad? O de repente se tiene que hacer una radiografía, o una resonancia magnética. Hoy en día son muchas las variables. O necesitar medicamentos. Entonces la ley se puso en todas esas circunstancias. ¿Cuál es la otra circunstancia? Como yo les decía, el supuesto de los exámenes o los procedimientos. ¿Ya? Que son cuestiones que al final complementan la atención médica. Porque para eso sirve un examen o un procedimiento. Para complementar la atención médica. Para robustecer un diagnóstico. Para robustecer el sentido de que yo tenga que tomar un medicamento. ¿Cierto? Hay veces que a mí, mi mamá siempre me decía que antes
las personas iban al médico y el médico era capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Yo te veo, anda a hacerte esto, esto y esto otro. Y ese era un buen médico. Hoy en día los médicos no hacen eso, sino que mandan a las personas a hacerse exámenes, a tomarse sangre, y después de eso recién empiezan a tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, los exámenes y los procedimientos complementan, ¿verdad?, la atención médica. Y acá vamos a distinguir, vamos a hacer una nueva distinción entre qué son los exámenes, según la ley. Puede ser un servicio que comprenda la imagenología, puede ser una prueba de laboratorio, o por ejemplo, un procedimiento clínico. ¿Ok? Ese es el primer grupo de exámenes y procedimientos que la ley considera. Y hay otro grupo, ¿verdad?, que está determinado por aquellos procedimientos médicos que pueden ser un poco más complejos. ¿Ok? Entonces ya sabemos, ¿cierto?, que la atención preferente implica que no solo tenemos derecho a la atención médica que se puede materializar en una consulta, sino que también tenemos derecho a los medicamentos y también tenemos derecho a los exámenes y los procedimientos que vienen a complementar, ¿cierto?, la atención médica. ¿Y qué pasa con los exámenes y procedimientos? ¿Cuáles son los derechos concretos que las personas mayores de 60 años tienen, ¿cierto?, según la ley 21.168, que yo asumo que la anotaron y se la aprendieron de memoria, y después cuando estén en la sobremesa van a decir, oye, la ley 21.168 dice que están todos estos derechos. ¿Ok? Entonces, concretamente, y es un poco más de lo mismo al final, pasa que en cuanto a los exámenes y los procedimientos, bueno, hay un derecho a que se entregue también nuevamente un número para que se dé un día y una hora para hacer el examen o el procedimiento médico, ¿cierto? Por lo tanto, también está el derecho para que se asigne ese día y esa hora para que se haga el examen y el procedimiento médico. O sea, según la ley 21.168, la señora Nancy, si es que hay una receta médica que lo ordene, la señora Nancy tiene derecho para hacerse un hemograma, por ejemplo, y se asigne un día y hora para que se haga ese hemograma. Y bueno, también finalmente la ley distingue que de repente, en función de la urgencia, puede haber una asignación prioritaria, ¿ok? Puede haber una asignación prioritaria para realizar un examen o un procedimiento. Es bien importante que recuerden que las personas mayores de 60 años, en los contextos médicos en general, abarcando todo lo que recién dijimos, no tienen prioridad respecto de terceras personas que estén en riesgo vital, ¿ya? O sea, ahí la edad no es un criterio diferenciador, ¿ya? Y también hay que distinguir entre emergencias y urgencias, ¿ya? No cualquier emergencia es una urgencia, ni viceversa, ¿ya? Si estoy con un dolor insoportable de estómago o estoy con una apendicitis, yo sé que es crudo esto, pero lamentablemente es así y para todos nosotros. Eso no es necesariamente una urgencia. Y llego a un lugar con capacidad reducida de atención y hay una persona que está con un infarto, probablemente van a atender a esa persona antes que a mí. ¿Ok? Eso entonces en concreto. Así, en resumen entonces, ¿cierto? Y esto es básicamente, después podemos discutir o podemos conversar casos puntuales. Yo sé que esto ustedes dicen, este abogado no sabe nada de lo que habla. Dice puras cuestiones preciosas. Y yo sé que estas cosas no necesariamente funcionan así en la práctica. Pero es importante que ustedes sepan que hay una regulación, ¿cierto?, que dispone estos derechos. Y por eso es importante que lo sepan, porque de repente puede pasar que hay una prestación indebida en un prestador de salud, y en función de todo esto que yo les estoy contando, está la posibilidad de reclamar, ¿ya? Que son reclamos que a veces se extienden en el tiempo, pero es un derecho que las personas tienen, ¿ya? Entonces, como yo les decía, volviendo atrás, por normas internacionales, por la Constitución Política de la República, por leyes chilenas, hay un derecho de atención preferente, ¿cierto?, para las personas mayores de 60 años. Ese derecho a atención preferente se concreta en
que pueden haber atención, que puede haber una atención primaria, ¿cierto? Como una consulta de salud o una atención de urgencia. Y que hay derechos en función de esas atenciones. Que hay derecho a medicamentos, ¿verdad? Y que también hay derechos en función de el suministro de medicamentos. Y que hay derechos en función de los exámenes y los procedimientos. ¿Ok? Y que el contexto de una urgencia está determinado por la relevancia que se le asigna al riesgo vital. Entonces, una persona mayor de 60 años no tiene un derecho preferente de atención, ¿verdad? Si llega al prestador y hay una persona de 20 años con riesgo vital. Entonces ustedes van a preguntarse ahora, bueno, ya, sabemos que tenemos todos estos derechos. Si estos derechos se vulneran, ¿qué hacemos? Hay instancias para reclamar, ¿ok? Hay distintos organismos. Ante todo, todos los prestadores, ¿ok?, de salud, ya sean los institucionales o los individuales. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que había que distinguir que había prestadores individuales y prestadores institucionales? Todos los prestadores de salud tienen que tener un centro de reclamo, ¿ok? El prestador de salud tiene que tener un canal de denuncia, un canal de reclamo, por ley. Así como que tiene que tener un protocolo, ¿cierto?, de priorización en función del riesgo vital, en función de las emergencias, en función de la urgencia, y así como también incluso tienen los prestadores de salud el derecho, perdón, el deber de difundir esto de que existe un derecho de salud preferente. Los prestadores de salud también tienen que, ¿verdad?, tener un canal de reclamos. Entonces, si yo quiero reclamar, digo, bueno, hay que ver cada caso para determinar dónde, cuándo y cómo reclamo, ¿ok? Pero tengo que tener en mi cabeza inmediatamente, ya, yo puedo reclamar ante el prestador de salud, ¿ok? Está la superintendencia de salud, también. Puedo reclamar ante la superintendencia de salud. Está el SENAMA, ¿ok? El SENAMA es un organismo administrativo que significa Servicio Nacional del Adulto Mayor. También se puede reclamar en el SENAMA, ¿ok? Y finalmente está el OIRS, que está relacionado con el COMPIN, ¿ya? Entonces ya sabemos que si yo quiero reclamar, ¿verdad?, porque fue vulnerado mi derecho a atención preferente, bueno, primero tengo un derecho a reclamar ante el prestador. Y si el prestador no satisface mi reclamo, bueno, puedo ir a la Superintendencia de Salud. Y bueno, puedo ir al SENAMA y también puedo ir al OIRS. ¿Ok?